Aleluya. Bueno, el tema se llama invirtiendo en una torre. Amén. Y quiero leerle los versículos por los cuales estoy hablándole acerca de este tema. Dice Lucas 14:28, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero. Porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él. Todo el mundo le dirá: qué tonto eres. Empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla. Y entonces yo me puse a pensar hace muchos años, sobre este versículo, específicamente en el año de la expansión. Fíjense que en el año de la expansión nosotros estábamos en un lugar que le decíamos La Potrero. Y entonces, curiosamente, cuando nosotros alquilamos ese lugar, porque nos habían sacado del garage en el que estábamos, había llegado la policía porque hacíamos un poco de ruido, y entonces la policía nos había dicho que no era conveniente que estuviéramos ahí porque era un vecindario. Entonces decidimos salirnos de ahí y llegamos a este lugar, pero resulta que este lugar costaba 10 veces más de donde estábamos. Y entonces, bien interesante, porque yo le hablé a 2 pastores, me dijeron: estamos contigo, chico. Y entonces yo dije, como tengo 2 pastores y les rento una parte de la iglesia a cada uno, pues yo salgo con la renta apretado, pero voy a salir. Y calculé, me senté y dije: hola, entramos. Pero no hice contrato con ellos. Y la primera semana, cuando ellos entraron al lugar, me dijeron: papito, encontramos un lugar más barato, te dejamos, Dios te bendiga, sigue adelante. Y me dejaron con esa carga inmensa. Entonces yo dije: Señor, tienes que ayudarme para ver qué puedo hacer, porque realmente era una cantidad bien fuerte. Y entonces, estando en eso, le hablé a una de las ovejas y le dije: mira, empezamos a buscar qué iglesia nos puede venir a rentar para ayudar con la renta. Y entonces apareció una persona, un pastor, y entonces me dijo: ¿y ustedes quiénes son? Y yo le expliqué quiénes somos y todo el asunto. Y después me dijo: ¿y como cuántos son, hermano? ¿Como cuántos son, hermano? Porque así hablaba. Pues somos como 70, le dije yo. 70, tal vez unos 80, le dije. Oh, ok. ¿Y quiénes son ustedes? A ver, cuénteme cuál es su ministerio y todo. Entonces le dije: mire, porque nosotros somos bastantes, me dijo. Nosotros esto lo llenamos, en un ratito lo llenamos. Dije: wow. Bueno, le dije: nosotros somos de Ministerios Ebenecer, creemos en los 5 ministerios. Y pues estamos viviendo el año de la expansión, le dije yo. Y entonces él me dijo: el año de la expansión, siervo, y se están expandiendo, me dijo. Y yo dije: Padre bendito, dije, este viene con los tacos por delante, dije yo. Y entonces le dije: bueno, sí nos estamos expandiendo, porque nosotros crecemos así, me dijo. Nosotros tenemos un sistema que cuando lo implementamos crecemos y eso se llena. Y dije: wow, dije yo. Y efectivamente, cuando llegaron el primer día, todos uniformados, impresionante la iglesia, todos sentados, y hasta nos invitaron un día a tocar. Y cuando la nena Génesis, o no sé quién estaba dirigiendo, creo que fue Génesis, les dijo: aplaudamos, hermano. El diácono se paró y todos empezó a hacer así, y todos se sentaron y a nadie aplaudió. Y nosotros una gran loquera en el altar, y tampoco nos volvieron a invitar tampoco, ¿verdad? Bueno, pues pasó esa situación, pero ese día me dijo, le dije: mire, ¿sabe qué, hermano? Le dije: yo agarré esto, veníamos 3 pastores, se fueron 2. Entonces ahora pues necesito ayuda para lo de el pago de la renta, y por eso es que le estoy diciendo a usted que si le interesa, pues se venga con nosotros. Oh, y usted ya leyó lo que dice Lucas 14, me dijo. Yo no me recordaba, dije: Lucas 14. Tengo un problema con los números. Sí sabía el versículo de memoria, pero lo que no sabía era el número.
Entonces le dije, a ver, ilústreme, le dije yo. ¿Quién se pone a levantar una torre y no tiene dinero para concluirla? De plano van a decir que es un tonto. O sea, me estaba diciendo tonto. O sea, que aguantar ahí la... Dije, bueno, está bien. Y como con necesidad. Yo le dije, sí, hermano, sí. Pero ahí vamos, le dije. ¿Quiere venir o no quiere venir? Aquí vamos a estar, varoncito, me dijo. Lo vamos a apoyar. Dije, bueno, gloria a Dios. Efectivamente nos apoyaron. Fue una gran bendición. Pero lo más curioso es que nosotros seguimos creciendo. Plantamos iglesias, seguimos expandiéndonos, tenemos hijos espirituales y la organización ha ido creciendo. No a un nivel de espuma, no a un nivel de que wow, cómo crecen estos, pero estamos creciendo, poquito a poquito. Pero resulta que la iglesia grandota se partió en 5 iglesias. Salieron unos para un lado, otros para otro, otros para otro, otros para otro. Entonces ahora el hermano, curiosamente, que ahora es ese mismo pastor, está a la vuelta de donde nosotros estamos allá en San Francisco. En la misma iglesia, con la misma gente y en el mismo lugar. Pero él sabía calcular. Pero él hizo sus cálculos, dijo, yo puedo pagar, nunca me quedó mal. Él hizo todo lo que tenía que hacer naturalmente. Amén. Y en el caso mío, traté y sigo tratando de hacer. No le estoy diciendo que lo hago todo, pero trato de hacer todo en el lado de lo espiritual, en el lado de creer. Entonces me puse a meditar mucho en esta tarde y ayer en este versículo me estaba brincando en la mente. Decía, porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él. Bueno, después leí ¿Qué hace un rey que solo tiene 10,000 soldados para defenderse de otro rey que lo va a atacar con 20,000? Primero tendrá que ver si puede ganar la batalla con solo 10,000 soldados. Y si ve que no puede ganar, aprovecha que el otro rey todavía está lejos y manda mensajeros para pedir la paz. Vale. Le voy a decir 5 pasos rápidamente para hacer una buena inversión, ¿verdad? Lo primero que uno tiene que hacer para hacer una buena inversión es liberarse de deudas. Y usted sabe que el pueblo de Israel, para poder llegar a Canaán, tuvo que primero salir de Egipto. Salir de las cargas de sus opresores. Amén. Segundo, una de las cosas que uno tiene que hacer para invertir es tener por lo menos algo ahorrado. ¿Con qué empezar o con quién contar? Tercero, tiene que tener uno un buen plan. Porque si uno no tiene un buen plan, ¿cómo va a saber lo que va a hacer? Si no tiene un plan para seguir paso 1, paso 2, paso 3, paso 5. Pero luego ese plan va a tener que enfrentar diferentes tipos de riesgo. Y entonces aquí hay una situación bien delicada, porque para invertir debes de saber que vas a correr riesgos. El que se avienta algo es porque va a correr un riesgo. Amén. Y luego, ¿qué pasa si eso no sale bien? Siempre tener algo alternativo para poder salir adelante, o sea, tener un plan B. Esos son como que pasos para invertir. Pero ahora el punto es que, volviendo a la torre y volviendo al ejército, ¿para qué sirve una torre y para qué sirve un ejército? Pues la torre sirve para vigilar y el ejército para combatir. O sea que verdaderamente 2 cosas son bien importantes en esta explicación que estaba dando Jesús: la vigilancia y la guerra o la defensa. Pero no era una torre cualquiera, ni era un ejército cualquiera. Tendríamos que ver de qué está hablando el Señor. Y dice el Señor: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre, a su madre, más que a su esposa, a sus hijos, más que a sus hermanos, a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Por eso, piénsenlo bien.
si quieren ser mis discípulos. Piénsenlo bien si van a construir esta torre y si se van a ir a la batalla. O sea, que el llamado al ministerio es la torre y es el ejército. O sea que decir, me voy a tirar a pastor, no es cosa sencilla, ni fácil, ni nada. Es cuestión de entender bien, pensarlo bien y si estás dispuesto a dejarlo todo por causa del Señor. En algún momento de la vida vas a tener que enfrentar esta realidad. Si realmente eres ministro de Dios, tienes que enfrentar esta realidad. Si no puedes aguantar esto, mejor ni te metas. Eso es lo que está diciendo ahí el Señor. Por eso piénsenlo bien. Si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen. O sea, el costo de levantar esa torre significa eso. El costo de ir a la batalla con 10,000 es esto. El llamado. Entonces, tomando en cuenta esto, yo me puse a investigar qué tipo de torre es. Y esa torre se le dice en griego purgo, que significa un castillo, una torre, un lugar desde donde voy a vigilar. Purgo. Y esa palabra purgo aparece en este versículo. Mire lo que dice. Entonces comenzó a hablarles en parábolas. Y dijo el Señor: un hombre plantó una viña, la cercó con un muro, le cavó un estanque debajo del lagar y edificó una purgo, una torre, y se la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Amén. O sea que la viña, más bien dicho, esa viña es realmente el plantío de Jehová. Esa viña no es una viña cualquiera. Es una viña que Dios escogió. Y en esa viña, lógicamente, para que sea una viña de Jehová, tienen que haber vides, que son los árboles de la viña. O sea, que son de donde salen las uvas. Usted se recuerda cuando va al rancho, en la parte de atrás nosotros tenemos una viña, una pequeña viña. Tiene exactamente 25 ramitas, 25 vides, 25 arbolitos de uva. Amén. Ya que la había sembrado, porque siempre llega alguien a dar consejos, pero ya que las cosas están hechas. ¿Por qué no llegan cuando uno las está haciendo, verdad? ¿Sabe una cosa, hermano? Me dijo alguien por ahí. Cuando uno planta una viña, lo que tiene que hacer es meter en el hoyo de la tierra 1 libra de azúcar, me dijo. Y que ese azúcar se diluya y usted siembra la viña ahí, para que la uva salga buena, me dice. Esta fue mi primera cosecha de uva. Salieron unas uvitas así chiquititas. Pero dije, por lo menos salieron. Peor sería que no hubiera salido nada. Amén. No me las pude comer. ¿Alguien se las comió o eran incomibles? Porque le cuento que mis manzanas se las comieron, hermano. Salió una cosechita de manzanita, así chiquitita, la primera cosecha. Dije, nadie toque la manzana. Una pastora estaba con el antojo de una manzana y yo dándome el paquete le dije, voy a ir a traer al manzanal una manzana para ti, le dije. Y me fui yo. Cuando vi naranjas agrias, limón partido, todas las manzanas se habían volado, hermano. Saber quién se las... Hasta la fecha no sé quién se las comió, pero cualquiera que se sienta aludido, diga amén, ¿verdad? El punto es que el Señor plantó una viña. Esa es una viña muy especial porque Él le puso una torre, una purgo. Esa torre que habla de que alguien se sentó a calcular cuánto costaba. Esa torre representa el ministerio. Amén. Y entonces dice en Isaías 5:2, la cavó por todas partes, le quitó sus piedras, la plantó de vides escogidas, edificó una torre en medio de ella, también excavó en ella un lagar y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y eso a mí me impactó porque dije, qué raro que esta vid
uvas silvestres dio. Y entonces me puse a pensar, ¿qué significan esos árboles de las vides? Según la Biblia, el árbol de la vid representa a la esposa. Amén. La Biblia dice, tu mujer será como una fecunda vid en el fondo de tu casa. O sea que a la mujer hay que vigilarla. Sí, en serio. Porque si la mujer es vid y la mujer está en la viña y el Señor pone una torre, entonces a la mujer hay que vigilarla. Amén. Amén. 70 hombres vigilan la litera de Salomón. Entonces hay que vigilarla para que no vaya a dar frutos silvestres. De ahí, mire lo que dice acá. Yo soy la vid. ¿Quién está hablando ahí? El hijo, ¿verdad? Y mi padre es el viñador. O sea que ahí está dando la respuesta. O sea que los hijos son vides. ¿Hay que vigilar a los hijos o no hay que vigilarlos? Va, entonces, si hay que vigilar a la esposa y hay que vigilar a los hijos, ¿quién sería la torre? El marido. Amén. Mire lo que dice, yo soy la vid y vosotros sois los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto. O sea, será grande su descendencia. Serán buenos frutos, no serán silvestres. Serán buenos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, lo que está diciendo el Señor es que cada uno tiene un llamado. Amén. El primer llamado es a tu casa. Tú no puedes ser un tremendo ministro de Dios si tu casa la tienes de cabeza. ¿O no lo dice así la Biblia? Amén. Va, pero existe también la excepción cuando el ministro es una buena torre, tiene buena vigilancia, pero todos quieren ser rebeldes. Eso ya es otra cosa. Amén. Pero si el ministro quiere ser un hombre de Dios, quiere ser una torre que reciba la bendición del Señor y trasladarla, avisarles, atenderlos, vigilarlos, que no vaya a entrar ningún ladrón, que no los vayan a golpear, que no los vayan a asaltar, que no les van a robar sus frutos, que siempre estén produciendo, que siempre estén cuidando. O sea que es un buen vigía, es esa torre. Entonces esa torre es llamada para dejarlo todo a cambio de seguir al Señor. Entonces el Señor le dice, tú eres una buena torre en tu casa, te voy a pasar a la viña de mi padre. Entonces ahora vas a ser torre en la viña de mi padre. Amén. ¿Se está entendiendo el mensaje? Gloria a Dios. Entonces mire lo que dice acá. Jeremías 2:21, pero yo te planté, dice el Señor, como una vid escogida, toda ella de simiente genuina. ¿Cómo pues te has vuelto delante de mí un sarmiento degenerado y una vid extraña? O sea que agarró la mejor semilla. ¿Cuál es la mejor semilla? No dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Y quién es el sembrador? La vid. Y entregó buena semilla para que cayera. Y entonces dice, ¿qué pasó? Yo te entregué buena semilla y tú te volviste un sarmiento degenerado. Una vid degenerada. ¿Qué pasó? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Qué fue lo que te degeneró? Y entonces dice acá la respuesta. Mateo 21:38. Pero cuando los labradores vieron al hijo, a la vid, al sembrador, a la semilla, a la esencia de la semilla, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémoslos y apoderémonos de su heredad. Entonces, ¿quién fue quien degeneró la vid? Los labradores. ¿Y quiénes son esos labradores? ¿No son aquellos a los que Dios mandó a cuidar su viña? ¿No son aquellos que les arrendó la viña? En este caso los labradores, ¿no serían los siervos de la iglesia? ¿No serían los ministros? ¿No serían aquellos que están para vigilar al rebaño, para vigilar a las plantitas de uva, a los sarmientos, para que den buenos frutos? El problema es que muchas veces el sarmiento no quiere. O ya se degeneró, o tomó para su genética una semilla diferente.
Entonces fíjese lo que dice Mateo 21:33. Escuchad otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y acabó en ella un lagar y edificó una torre. Es exactamente el mismo versículo, solo que en Mateo ahora. El anterior era en Lucas. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, él envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. ¿Quiénes serían esos siervos? ¿No serían de alguna manera las ministraciones angélicas? Los siervos de Dios son los ángeles y los labradores son los siervos de Dios en la tierra. Y entonces cuando dice que el Señor mandó a sus siervos, dice: el ángel de Dios le dice a la iglesia tal. Le dice a la iglesia tal: mira, yo conozco tus obras, yo hago esto, mira, tengo contra ti tal cosa. Le está pasando el ángel de Dios a la iglesia un mensaje que viene del Padre y del Hijo. Y entonces la iglesia tiene que responder ante ese cuestionamiento, porque, hermano, nosotros no podemos darnos el lujo de ser bidegenerada. No podemos venir y darnos el lujo de dar un sarmiento extraño y podrido. Tenemos que dar un buen sarmiento. Entonces fíjese que, tomando en cuenta esto, la clave del mensaje es vigilar. Amén. O sea que la clave del mensaje de hoy es que si somos torre, tenemos que vigilar. O sea que si un hijo dice: yo no quiero que tú me estés diciendo nada, papá, pues tenés que oír lo que te digo, porque te estoy vigilando. Y es que yo siento que me estás controlando, me estás viendo. Es que ese es mi trabajo, vigilarte, al menos que te quieras convertir en un sarmiento extraño y degenerado. Pero no solamente eso. Algunas veces se le critica a los ministros porque los ministros les dicen a la gente la verdad, la condición. ¿Qué prefiere usted si usted va con un doctor y le encuentra, Dios no lo quiera nunca, reprendemos en el nombre de Jesús, pero si encontrara algo que es delicado y que tiene poco tiempo de vida, ¿qué prefiere? ¿Que le digan o que mejor no le digan? ¿A qué te digan? Pues, para prepararte. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tendría que preferir la oveja? ¿Que le digan lo que le está pasando o que no le digan? Que enfrente su realidad o vivir un mundo irreal. ¿Qué le gustaría más a un hijo? ¿Que su papá le dijera lo que es o que solamente le estuviera diciendo lo que no es? ¿Qué cree usted que sería mejor? La verdad. ¿Se da usted cuenta lo delicado que es una viña? Lo voy a decir de otra manera. Si la vid es su esposa, ¿qué prefiere usted? ¿Que usted como esposo le diga a ella lo que ella está pasando o no decirle nunca nada y usted acumulando un montón de problemas en su vida? Al revés, ¿qué preferiría? ¿Que su esposa le dijera a usted su dolor o que nunca se lo dijera? Que lo diga. Porque la realidad es que va a haber más sanidad cuando a ti te dicen lo que tú eres, aunque no te guste. Tienes que llegar hasta ese punto. Y es preferible hacerlo de palabra a con dolor. Porque cuando es con dolor, Dios mío, si Dios te pone en un trato, ¿qué haces? Mejor que te digan. Alguno podría decir: mire, pero es que usted no me puede dar buen ejemplo de lo que usted me está diciendo. ¿Y por qué crees que te lo estoy diciendo? Porque a mí me dolió. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que no te duela a ti. Amén. Entonces, la palabra clave de esta noche, ¿cuál es? Vigilar. O sea, te tengo bien vigilado. Amén. Fíjese pues. Esa palabra vigilar se dice de tres formas distintas. Esta es la primera palabra, baján, en el sentido de mantener vigilancia. Así, ese es baján. Mantener el sentido de vigilancia.
torre de vigía. Hay gente que viene con el sentido de vigilancia ya en sus sentidos, hermano. Amén. La pastora lo dijo porque ella lo tiene. ¿Verdad? Ella está durmiendo con los dos ojos, pero de repente hace esto. Y cierra. Por ejemplo, yo hasta en estos 25 años de casado, si yo me levanto a cualquier hora de la noche, tal vez ella está, que yo oigo que está así en automático, así en piloto automático. Y yo de repente le digo, mi amor, ¿qué quieres? Me dice, pues estaba durmiendo. Tiene un sentido de vigilancia inmediato, ¿verdad? Siempre me contestas. Entonces, es necesario vigilar. Amén. Vigilar no es estarse desvelando en la iglesia. Eso no es vigilar. Vigilar es un hábito de tener en control todas las cosas. Amén. Eso es vigilar. Vigilar es ver cuando alguna tu oveja viene triste o viene enojada o por qué viene con una cara rara. Eso es vigilar. Amén. Va. Entonces fíjese que, ¿qué pasó con esa torre? ¿Qué sucedió con la torre aquella? Mire lo que dice acá. Isaías 32:12. Golpeaos el pecho por los campos agradables, por la vid que era fructífera, por el suelo de mi pueblo donde crecerán espinos y zarzas. Sí, por todas las casas alegres y por la ciudad divertida, porque el palacio ha sido abandonado. Hecha un desierto la populosa ciudad. Collado y atalaya, dice en esa versión, pero en la versión Reina Valera 60, las torres y las fortalezas se convirtieron en cuevas. Ahí está la situación bien delicada. Dice, se convirtieron en cuevas para siempre. Un deleite para los asnos monteses, un pasto para los rebaños, hasta que se derrame sobre ustedes el espíritu desde lo alto. Entonces, las torres se pueden volver cuevas. O sea que el que es vigilante se puede convertir en cueva. El problema es, ¿qué significa una cueva en la Biblia? ¿O qué fue lo que pasó en las cuevas? ¿Verdad? Entonces, la vigilancia es importante, pero hay que tener cuidado cómo se vigila. Porque a veces la persona vigila tanto que vigila más de la cuenta y deduce cosas que no son. Mire, hermano, a mí se me hace que usted tal cosa, usted tiene tal cosa, usted tiene tal cosa, y no lo pone bajo autoridad. Entonces, yo le aconsejo que usted renuncie de tal departamento. ¿Cómo así? No funciona de esa manera. La vigilancia no es así. O sea, tenemos que saber cómo vigilar. Porque dice ahí que las torres y las fortalezas se vuelven cuevas hasta que se derrame sobre nosotros el espíritu de lo alto. O sea que el espíritu de lo alto es lo que tiene que regir la vigilancia para que no haya cueva y haya torre. Amén. Va, mire pues, cuevas. ¿Cuántas cuevas hay? Esa cueva, esa palabra cueva se dice mejará, que significa caverna o algo oscuro. La primera cueva es la de Lot. ¿Qué pasó en la cueva de Lot? Él se metió con sus hijas y hubo incesto. Y salieron dos de las tribus más enemigas del pueblo de Israel. Entonces la primera cueva, por falta de vigilancia, por falta de torre, sucedió una cueva. La cueva del incesto. La cueva del pecado sexual. La segunda cueva, la cueva de Macpela. Y en esa cueva enterraron a Sara.
la esposa de Abraham. ¿Y por qué enterraron a Sara? ¿Usted se recuerda que enterraron a Rebeca en un capítulo después? Un capítulo después de que Rebeca metió a los ídolos de su padre dentro de sus partes íntimas. Al capítulo después, ella se está muriendo. ¿Verdad? Pues en el caso de Sara, después de que no quiso acompañar a Abraham para ir a entregar a Isaac, Sara se muere en el siguiente capítulo. Entonces hay que tener cuidado con las cuevas. Mire lo que pasa en las cuevas. En la cueva de Maceda, Josué encerró a 5 reyes. Pero fíjese que qué tremenda esa cueva, porque esa cueva representa la pelea en contra de la ira. Señor, por favor, dame una estrategia. Dile al sol que se detenga. Sol detente y luna detente, dijo Josué. Y dice, nunca se ha dado tal señal en la Biblia, más que solo esa vez. Así lo dice la palabra. Y entonces, ¿qué significa esa cueva? Esa cueva de Maceda. Esa cueva representa el vencimiento de la ira. Pero cuando no se vence la ira, ahí está en la cueva los 5 reyes metidos. Entonces la ira hay que verla en 5 dimensiones. ¿Y por qué le digo esto? Porque Josué estaba conquistando Jerusalén, la ciudad de la paz. Eso era lo que estaba conquistando. El rey de Jerusalén es uno de los que metió en la cueva. Pero ese rey de Jerusalén era cananeo. Y por lo tanto, como era cananeo, era una falsa paz. Porque la Biblia habla de 2 paz, la que da el mundo y la que da Dios. Entonces dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No se las doy como el mundo la da. Entonces yo le estaba contando al apóstol y le dije, Papa, ¿me aprueba usted este rema? Y él estaba diciendo que el sol se detuvo y la luna se detuvo porque la Biblia dice, no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Entonces el Señor le permitió a Josué detener hasta que venció y conquistó la ciudad de la paz. Que estaba bueno el rema. Gloria a Dios. Entonces, Jerusalén, falsa paz. Los pactos de ira, Hebrón. ¿Qué es un pacto de ira? Es una relación intrínseca que tú hiciste con el espíritu del enojo y de la ira para pelear por cualquier cosa. Las alianzas, la alianza con el iracundo, la alianza con el violento, la alianza con el asesino, son producto de alianzas que conducen a la ira. Después viene el Laquis, que es el que se impregna de ira. Entonces, imagínense usted, el que se impregna de ira es porque su imagen, la genética que proyecta es una genética totalmente iracunda. Y por último, Eglón, que son los círculos de ira. Se vence la ira por un tiempo y vuelve. Se vence la ira por otro tiempo y vuelve. Y entonces es un círculo. Esa es la cueva de Maceda. Cuando no hay vigilancia, la torre se convierte en cueva. Le voy a decir otra. Mire lo que dice acá. Primera de Samuel 22:1. Es la cueva de Adulán. ¿Y por qué se metió David ahí? Cuando tu autoridad te persigue. Cuando tu misma autoridad te quiere matar. Entonces, en lugar de ser una torre de vigía, una torre de vigilancia, se convirtió en cueva y te quiere matar. Y en cada una de esas cosas sucedieron cosas tremendas, en cada una de esas cuevas. La otra cueva fue la de Jezabel, que ahí destruyó a todos los profetas del Señor. Y Abdías los sustentó, los escondió, los llevó a una cueva, los metió ahí huyendo de Jezabel. Y los sustentó en una cueva, pero ellos estaban huyendo, todos los profetas que quedaron vivos de la matanza que Jezabel hizo de los profetas del Señor. Entonces el espíritu jezabélico, por falta de torre,
entra y destruye. No está diciendo que no va a entrar. El espíritu jezabelico lo visitan a todas las iglesias, los visita. Pero todo está que la estructura aguante el embate del espíritu jezabelico. Amén. De ahí está Primera de Reyes, la cueva de Elías. ¿Qué haces ahí, Elías? ¿Qué estaba haciendo el Señor? ¡Ey! ¿Qué estás haciendo ahí? O sea que el Señor era la torre de Elías. Y Elías encuevado. Cuando no hay torre, los ministros paran encuevados. Vale. De ahí dice, las cuevas de Israel. Israel cayó en la miseria por mano de los madianitas y las casas las cambiaron en cuevas. Por falta de vigilancia, por falta de torre en la viña, por falta de vigías que dijeran, ¡hey, vienen los enemigos! Por falta de espadas, por falta de ejército. Y entonces aquí ya se pone más grave, porque Israel tendría cómo poderse defender, pero no tenían ejército. ¿Verdad? Entonces, miren, esto es algo delicado lo que les estoy contando, porque el libro de Jeremías 7:11 dice, se ha convertido esta casa, que es llamada por mi nombre, en cueva de ladrones, delante de vuestros ojos. He aquí yo mismo lo he visto, declara el Señor. Por falta de torre, la viña se volvió cueva. ¿Y cuál es la viña? Pues es el templo donde está el Señor. Y entonces cuando entró la vid verdadera, yo soy la vid verdadera, dijo, y mi padre es el viñador. Cuando entró, dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Por falta de torre, la viña se vuelve cueva. ¿Se da usted cuenta? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vigilar. ¿Cuál es el tiempo que nosotros estamos viviendo ahorita en la iglesia? El tiempo de la vigilia. El tiempo de la inversión. ¿En qué vamos a invertir? En torres. Tenemos que tener buenas torres. Torres de vigilancia. Pero no torres místicas. No torres místicas. Torres de vigilancia. Torres espirituales maduras. Que no estén viendo demonios por todos lados. Porque la otra parte, que significa vigilancia, se dice sefiyá, que significa vigilando con esperanza. Pero entonces ahora resulta, hermano, fíjese que nos llevó el río. Me llevó el río en mi hogar, me llevó el río en la iglesia, me llevó el río en todos lados. ¿Qué hago? Estoy mal, ¿qué hago? Entonces tienes que cambiar de vigilancia. Tienes que vigilar con esperanza. Ya no es el sentido propio de la vigilancia de ver cuándo viene el enemigo, sino que ya vino el enemigo, nos atacó, nos devastó. Ahora vigilemos, pero con esperanza. Por eso es que dice, miraré, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? O sea, que se está viendo algo en los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Está vigilando a ver a qué horas viene el socorro de Jehová. Entonces mire lo que dice acá. Lamentaciones 4:17. A nuestros ojos desfallecían. Buscar ayuda fue inútil. En nuestro velar, en nuestra vigilia, hemos aguardado a una nación incapaz de salvar. Pero la versión al día dice algo más amplio. Para colmo dice, desfallecen nuestros ojos, esperando en vano que alguien nos ayude. Desde nuestras torres esperamos. Desde nuestras torres esperamos a una nación que no puede salvarnos. Entonces hay que vigilar con esperanza. Entonces habría que ver quiénes vigilaron con esperanza. Uno de ellos fue David, aguardando que viniera el ejército del Señor, la ayuda del Señor. Y está otro, el ayudante del profeta. Solo nosotros dos estamos.
Entonces el profeta dijo, ábrele, Señor, los ojos a este ciego. Le abrió los ojos espirituales y vio que había un ejército inmenso de huestes celestiales en favor de ellos. Entonces cambió su situación, cambió de la desesperación y de la falta de esperanza a ver de dónde venía su socorro. Entonces muchas veces nosotros solamente vemos el mal y no sabemos que del mal vamos a salir. El mal va a terminar, pero el problema es que como no creemos que va a terminar, por eso permanecemos en el mal. Ahí estamos dando vueltas y vueltas. Y pues esto va a terminar, ya va a terminar. Tiene una fecha de caducidad. El día en que el Señor se va a levantar en favor de su pueblo, va a restituir los años que la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga se llevaron. Los va a restituir y va a devolver. Y los campos que estaban infértiles se van a volver fértiles. Los manantiales que estaban secos van a brotar. Los desiertos se van a volver estanques de aguas. O sea, va a ser un cambio. Pero el problema es que si seguimos nosotros viendo el mal, Dios mío, en el mal se queda uno. Pero si empezamos a ver cosas buenas, no, la cosa está cambiando. Recibamos palabra profética. Por eso cuando uno está metido en un problema, hay que oír la voz de los profetas. De los profetas primarios. Principalmente. Porque puede ser que una profecía de la iglesia no sea tan confiable. Principalmente cuando la profecía se pone a guiar. La profecía no es para guiar. Amén. Vaya. ¿Cuándo se comprueba que una profecía no es de Dios? Cuando empiezan a guiar los hermanos. Levanta tu voz. Ponte de pie. No, no es para guiar. Vaya, de ahí, mire pues, un guardia, otro. Shomra es otra forma de decir vigilancia, que significa guardia. Entonces, mire pues, ya tiene usted dos vigilancias. ¿Cuál fue la primera? El sentido de la vigilancia. El sentido de aguardar y vigilar de dónde viene tu ayuda. O sea, esperanza. Vigilar con esperanza. Pero este es un guardia. Propiamente un guardia que Dios te va a mandar. Vaya, mire lo que dice acá. Salmo 141:3. Señor, pon un guardia en mi boca. Pon un guardia. Vigila el delet, el candado, la puerta oscilante de mis labios, porque no vaya a ser que al estar abriendo demasiado la boca, empiece a maldecir. O empiece a hacer cosas que no debo. Pon un guardia en mi boca. Ok. Bendito sea Dios. Pensé que no iba a terminar este tema, fíjese. Pero lo expliqué. Amén. ¿Se entendió? Amén. Esta noche fue una enseñanza. Amén. Quiero que usted la reciba. Amén. Puntos importantes para terminar. Dios quiere encargarnos su viña. Como siervos, como ministros. Antes de encargarnos una viña al Señor, tenemos que haber dejado la viña anterior. Hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, esposa, todo, por causa del Señor. Pero ¿cómo los debemos de dejar? Abandonados, tristes, amargados con el ministerio, hechos pedazos. No, si Dios no quiere eso. Dios quiere que el día que tú salgas bendecido. ¿Verdad? Por eso es que se calcula el precio de esa torre que es el ministerio. Uno hace intentos ministeriales. Me voy a lanzar, voy a ver que aquí le voy a entrar, voy a ir a visitar tantas iglesias. No, esos son los buenos deseos ministeriales. Pero no es el tiempo de Dios. Cuando llega el tiempo de Dios puede ser la cosa más sencilla, pero la cosa más efectiva. Siempre me quedó en mi corazón un testimonio acerca de Livingstone, que fue el que evangelizó toda África. Por 20 años él fue la única oveja de su pastor. Nadie llegaba a la iglesia de él, del pastor ese, solo Livingstone. Era un niño. Lo puso a oír la palabra, se sentaba con él, lo atendía. Y el pastor triste,
porque nunca llegaban ovejas a su iglesia. Pero estaba preparando al misionero que iba a conquistar todo un continente para Cristo. Imagínense. Entonces el Señor, en lo que tú estás pensando, ay Dios, yo quiero una iglesia como la de Moisés. Tal vez el que tiene la iglesia de Moisés dice, ay Señor, dame unas 5 ovejas, pero que sean buenas, porque todas estas son tremendas. ¿Verdad? Entonces debes de estar contento con lo que tienes. Pero hermano, ¿y de qué como? Pero sí, ¿por qué te afliges? Si el Señor te va a dar de comer. Todos tenemos que saber qué vamos a hacer. Tenemos que saber cómo vivir, cómo debemos de calcular los gastos. Amén. Y por consiguiente, esta noche te dice el Señor, vigila de dónde viene tu ayuda. Mira bien, porque a veces quien te está ayudando lo desprecias. Mira de dónde viene tu ayuda. Observa bien. Sea agradecido. Abre las puertas de tu corazón y entrégate. ¿Para qué? Para seguir adelante. Siempre hay personas que tienen unos conceptos tan erróneos que no les ayudan a progresar. Y los conceptos erróneos que son uno de los principales es que se sienten amenazados por todo el mundo. Tenemos que ser vigilantes de nuestra esperanza, pero también tenemos que ser vigilantes de lo que hablamos. ¿Cuántos están dispuestos a romper la cueva y volver a la torre de vigilancia? Porque algunas torres se volvieron cuevas, hermano. Algunas torres que fueron enviados como torres, que están en el trabajo de torre, se han escondido, se han atemorizado, se han sentido intimidados por el espíritu jezabélico. Entonces, en el nombre de Jesús, peleemos la buena batalla. Amén. ¿Sabe una cosa? El Señor da estrategias. Se las dio a David. Si el Señor te dice, hazte el tonto, ¿por qué te vas a pasar de listo? Hazte el tonto. Y ahí estaba David así. Y todos riéndose de él. Pero él lo que estaba guardando era su vida. Pero hermano, miren, yo le pregunto, ¿no será que Dios también lo hubiera podido defender si lo defendió de Goliat? ¿Por qué se estaba haciendo el tonto ahí? Pues era un guerrero, un hombre poderoso. Dios estaba con él, ungido de Jehová. ¿Por qué se estaba haciendo el tonto ahí? No, porque tenía guianza de Dios. Le convenía en ese momento hacerse el tonto. Y todos, qué tonto es este, de veras que es tonto con toda la gana. Y sí, para todos era el tonto. Pero hasta en eso, Dios te dice, hijo, en esta ocasión no va a aparecer el ángel de Jehová, hazte el tonto. No va a aparecer. Más tonto, ¿me entiendes? Hijo mío, ahora descansa, porque el ángel de Jehová va a pelear por ti. Aquel contento y todos haciéndose pedazos, porque el ángel de Jehová está haciendo su obra. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Por último, tu boquita. Puedes decirle al Señor que mi boca no se convierta en una cueva, sino que mi boca sea limpia. Póngase de pie, vamos a orar. Si alguien quiere ser ministrado directamente, venga al frente y vamos a pedirle al Señor misericordia todos juntos. Las torres, tan lindas las torres. Yo le voy a decir, hago un llamado para los que deseen con todo su corazón ser torre.
que puedan tener esa virtud de vigilar los ambientes, de discernirlos, de comprender los ataques. Tal vez alguien se ha burlado de ti y te dice, eres un tonto, no sabes hacer nada. Ok, no hay problema. Es tiempo en que David está pasando como tonto. Ya va a llegar el día en que vas a pasar como un guerrero del Señor. Como un guerrero. Además, si tú tienes ministerio, tienes en tu corazón el anhelo de servir al Señor, de ser un ministro para Él, calcula, piensa bien lo que tienes que dejar, para que después no te estés quejando. Piensa bien lo que tienes que dejar. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te suplicamos que sepamos invertir. Que sepamos el costo de lo que tenemos que entregar por causa de tu nombre. Que sepamos, Padre, lo que vamos a tener que dejar para seguirte a ti. Señor, conviértenos en torres de vigilancia. Torres de vigilancia, Señor. En el nombre de Jesús.